Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. ¿Qué tal, biosónicos? Pues bueno, ya que estamos centrados en agujeros negros y física y esas cosas, pues he traído a Joar para seguir hablando de física y con un challenge muy difícil que es el que me va a explicar su tesis. Pero primero, ¿quién es Joar? Hola, bienvenido. Hey, ¿qué onda? Soy Ohad. Bueno, las preguntas que siempre hago aquí son: ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegaste aquí? Eso está muy profundo. Pues ya dijiste quién soy, pero hago una investigación. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Guanajuato. Pues estudié en la Universidad de Hermosillo, Sonora. Soy físico. Siempre me ha interesado como la parte de relatividad y cosmología. Antes era más de relatividad y me estoy dedicando más a la cosmología. Vienes de Sonora y ahora estás en Guanajuato, ¿no? Sí, Y bueno, cuando dices que vienes y vas así, significa que estudiaste primero licenciatura en física, después maestría, doctorado y todo eso, ¿no? sí, sí, el requisito de aquí. Ok, entonces la licenciatura la hiciste en... En la Universidad de Sonora y ahí estoy trabajando con agujeros negros. Bueno, mi tesis fue sobre agujeros negros de Kerr. Ok, que ya explicamos que es un agujero negro de Kerr en el blog de la Biosona, entonces entren a leer la entrada de Juar, pero así brevemente, por si alguien no lo ha leído, que es un agujero negro de Kerr. Pues uno de los tipos de agujeros negros que existen, en particular, es el agujero negro que destaca en la película Interestelar, el que está rotando. O sea, la diferencia fundamental es que rota, ¿no? Como Ajá, la característica chida. Okay, y eso sí. nos da cosas interesantes, ¿no? Es como si decirte, oye, ahora ya no solo tienes 26 años, sino ahora tienes 1 millón de pesos. Ah, qué chido estaría eso. Tienes más cosas que hacer, ¿no? Sí, y una de las características, porque en el episodio anterior estuvimos viendo como las partes de un agujero negro, pero algo que no mencioné es una región que se crea, voy a decirlo así, tú puedes corregirme, que definida así en inglés es como, y traducida es ergosfera, pero no es una esfera como tú me dijiste. Entonces, ¿qué es esto? La ergorregión Ajá, la ergorregión. es una región en la cual pues las partículas que entran, es sabido que el agujero negro atrae el campo gravitacional, pero cuando entran a esta región que es suficientemente cercana al agujero negro, entonces las partículas que entran empiezan a rotar en dirección del agujero negro. Y si tú quieres rotar en contra, digamos que tienes una nave espacial superpoderosa, tal vez la María Tijuana, no lo sé, tendrías que ir como a la velocidad de la luz para intentar al menos mantenerte en la posición. O sea, no puedes tú ir en contra. A lo Ujú. más que puedes hacer es llegar a detenerte en esa dirección. Y pues como cualquier otra cosa que no sea luz, tendría que ir en dirección del agujero negro. No, es casi como la reina roja, ¿no? Es como tienes que dar lo mejor de ti nada más para poder quedarte estático. Ándale, ándale, justo así. Sí, y hay muchas cosísimas, hay muchas cosas más que hablar de esto, porque la ergorregión serían como el millón de pesos, ¿no? De un agujero negro. Pero, pero para no quedarnos ahí, eso nada más fue tu licenciatura, ¿no? O sea, llegaste, hiciste física y licenciatura, pa, agujero negro de qué. Y después dijiste, esto me encanta, voy a ir a la maestría. Sí, bueno, mi idea principal era estudiar estos objetos, porque pues es como nuestro laboratorio, ¿no? Para testear la relatividad. Y entonces, pues una de las cosas que hay que hacer es poder mapearlos a nuestros cuadernos, a nuestras computadoras y cómo la analizamos. Y pues el típico caballito de batalla son las ecuaciones de Einstein, pero pues son súper complicadas de resolver, son no lineales hasta eh, eventos muy feos. Y entonces pues hay diferentes métodos y formalismos para resolverlos. En mi maestría estuve indagando en uno en particular, uno de ellos, y de eso se trató, de poder resolver, digamos, una solución numérica utilizando un formalismo, relatividad numérica. Se Mm, llama relatividad 3 más 1. de 3 más uno. Ok, me voy a regresar un poquito porque dijiste ecuaciones de Einstein, ¿no? Estas son las ecuaciones de Einstein, las mismas que Schwarzschild estuvo resolviendo en la trinchera en la guerra. Sí, estuvo bien padre porque no sé si se voy a repetir cosas, pero que Einstein la sacó y dijo nadie las va a resolver, ¿no?
Y a la semana y dijo, ahí está, toma. Y la desorbí en la guerra, así mientras... Sí, este señor bigotón ahí. Dijo, no, pues ahí está. Pero son las soluciones que se han dado analíticas, son sus soluciones muy particulares, pues. Así, casos muy extremos, que precisamente permiten como discriminar muchas opciones, digamos. Sí, pues justo decíamos que el agujero negro de Schwarzschild era un agujero negro que solo tenía masa y que no estaba rotando y que no tenía carga, ¿no? Ajá, Cosas justo. que en el universo pensamos que debería ser algo muy raro, ¿no? Que algo no rote. Ajá, pero o sea, no te vayas con la idea de que las soluciones de Einstein son solamente agujeros negros. No. Oh. Las ecuaciones de Einstein te dicen lo típico, lo que dicen, ¿no? La métrica le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice a la métrica cómo deformarse, digamos. Ahí tendríamos que hablar de qué es la métrica, pero sería algo así como la materia crea un campo gravitacional alrededor de ella y el campo gravitacional le dice a la otra materia cómo moverse alrededor de esta otra, pero a la vez el campo gravitacional también se deforma. Y entonces empieza una especie de interacción. Y entonces no solamente son agujeros negros, pero los casos extremos son agujeros negros. Te permiten discriminar muchas soluciones y por eso son analíticos, porque pues, digamos es lo sencillo. Sí, y aquí estuvimos hablando de dos cosas, que son soluciones numéricas y soluciones analíticas. ¿A qué se refiere con esto? Pues las analíticas, como estamos comentando ahorita, literal son cosas que las puedes resolver a papel, a lápiz y papel, que así fue como se hizo. Al menos tengo entendido que la de Schwarzschild y la de Roy-Kerr fueron analíticas, y la de Nordstrom también. Pero si tú revisas digamos... La de Nordstrom es la que tiene carga, ¿no? Ajá, Okay. Pero si tú revisas la de Roy-Kerr, por ejemplo, son hojas y hojas y hojas de solución, entonces ya nadie lo hace, ¿no? Ya nadie lo hace así. Técnicamente la podrías hacer en papel, pero qué flojera. Ajá, sí, no, o sea, ya hay software para hacer cálculo simbólico que nos ha solucionado la vida a muchos. Esa es la solución analítica. Ajá, la solución analítica. Literalmente es utilizar cálculo y diferentes tipos de cálculo, ¿no? Pero bueno, es eso. Y la numérica, por otro lado, es utilizar métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Y además de utilizar física ahí para que se vuelva más sencillo, ¿no? Suposiciones. ¿Puedes explicar esto un poco más? Porque todavía estoy así como, ¿qué es una solución numérica? Ok, a ver, es un poquito fuera del tema, pero digamos cuando crean un jet para propulsión, esos que ponen en las naves, el ricachón Uh-huh. Pues no lo crean así nomás, vamos a poner esto aquí y acá y ver qué sale, ¿no? Uh-huh. Si no hacen todo... que hubiera parecido que sí, ¿no? Porque lanzaba a cada rato que no servía. Pues a pesar de eso, lo que hacen es hacer todo un análisis termodinámico de cómo se va a comportar el calor, los flujos de calor allí y en sí la propulsión para que tenga como este impulso necesario, ¿no? Y no se haga un desastre. Pero las ecuaciones, digamos, que describen la física de ello son complicadas por las regiones que son las turbinas, por el volumen físico, la distribución de las turbinas, y las ecuaciones a veces también son no lineales. ¿Y qué significa eso? Que no hay métodos disponibles analíticos para ellos. Y lo único que hay que hacer por allí es utilizar la computadora. Y literal, o sea, si alguien sabe por allí de métodos numéricos, es literal, es ir paso a paso y no de un solo golpe como es analítico. Sí. Pero pues ese paso a paso, o sea, requieres computadora a fuerza. Porque además, o sea, te tiene que dar lo que es, o sea, no puedes despreciar nada, ¿no? Porque estás aplicando, en este caso, en este ejemplo particular, estás aplicándolo a un cohete, algo físico, entonces no es como algo teórico nada más, sino que no puedes despreciar el aire, por ejemplo, ni imaginar que el cohete es una esfera en el vacío. ¿Estoy bien con eso? Yo supongo que yo no hago rock science, pero supongo que sí expresan muchas cosas, ¿no? Porque si no también sería una muela de juicio. Pues ya si tienen mucha temperatura y un flujo, pues ya yo creo que expresan ahí algunas otras cosas. Se vuelve algo así como, ¿cómo se dice? Cuando está aislado en calor.
no acuerdo. Pero el punto es que sí suponen algunas cosas, me imagino. Y aún así es complicado. O sea, entonces no creo que sea sencillo. No, es lo que hay. Es lo que hay, exacto. Pero afortunadamente ya tenemos mejores computadoras, ¿no? Entonces, ¿dirías que hoy todo es numérico o no tiene nada que ver? Depende del programa que tengas. Si hay cosas analíticas y si hay gente teórica, puramente teórica, pero yo pienso que ya nada en sí es puramente teórico, sino que las teorías están basadas en datos observacionales y en simulaciones y al revés, ¿no? O sea, ahorita ya no hay, al menos en científicos físicos, que sean puramente teóricos. Pero pienso que eso ya no va para allá, como antes era. Qué interesante. Entonces, esta como distinción clásica que siempre se ponía al físico teórico, así mirando feo al físico experimental, ¿eso ya se hablan un poco más o siguen así peleados? No, yo creo que están ya, o sea, si hay personas así, yo pienso que ya, no evolucionaron. Quedaron en el pasado. Sí. Y eso nada más fue tu tesis de maestría, ¿no? O sea, empezabas agujeros negros de Kerr y después te fuiste a relatividad numérica para... Ajá, justo. Justo porque mi intención era hacer análisis de ondas gravitacionales. Justo estaba el LIGO en 2015 por ahí. Y pues lo que se utilizaba, el método que se utilizaba era utilizar relatividad numérica. ¿Dijiste LIGO? Ajá, el LIGO. ¿Qué es LIGO? Es un interferómetro para poder medir las ondas gravitacionales. Interesante. Y bueno, eso fue como licenciatura, maestría, ahora estás en el doctorado, ¿no? Pero antes de eso, y algo de lo que no discutimos mucho es por qué te metiste a estudiar física en primer lugar antes de pasar al doctorado, porque me interesa, porque ya tenías como una trayectoria así de, ya estoy en relatividad, pero ¿cómo fue que...? Quería ciencia, es lo que yo sabía, porque me gustaba mucho la medicina y me gustaba mucho la física. Y veía que en cosas de medicina aplicaban conceptos de física. Y entonces dije, bueno, ¿qué quiero? Bueno, ya decídete. Ajá, y al final era física y medicina, entonces... ¿Y nunca te interesó biofísica? Que hay una área físico-medicina, ¿no? ¿Cómo se llama esa área? Biofísica. Sí, es biofísica, pero como que está más enfocada en el área médica particularmente. Física médica también hay. Ajá, exacto, física médica. Me interesaron, pero por cosas así bien hippies. No hippies, sino pues ves películas de ciencia ficción y se te antoja algo así, ¿no? Crear prótesis, eso siempre me llamó la atención. Basadas, pues obviamente, en desarrollos físicos, ¿no? Y ahorita están súper suaves las que he visto, así en redes sociales. Es increíble, la verdad. Sí, pero no seguiste ese camino, ¿no? Fuiste como que aprendiendo más cosas y terminaste en la parte oscura. En el lado oscuro de la fuerza. Sí. Ok, entonces ya, estudiaste licenciatura, maestría y dijiste, pues, ¿por qué no? Me voy a aventar el doctorado. Es que no hay otra, ¿no? O sea, ya que estás encaminado es como, pues, ¿qué hago, no? Ajá, es eso, desertas. Y yo no quería desertar, ¿no? Obviamente. Entonces ya yo me quería ir afuera. No porque en México no haya buenos profesores o investigaciones, sino porque te permite entender nuevas formas y dinámicas de colaborar y trabajar pues con más gente, ¿no? Que en ciencia es muy valioso, ¿no? La diversidad en este tipo de cuestiones. Sí, es fundamental. Entonces yo quería eso y quería estudiar pues no en Estados Unidos, sino más bien en Europa. Y apliqué a varias universidades, algunas me dijeron que sí, unas me dijeron que no, pero nunca tuve fondos. No sé, por alguna razón, pues no fui seleccionado por CONACYT. Y pues ya llegó la pandemia y entonces era como, ya van 2 años de esperar, ¿qué hago? Y pues no pareciera que la pandemia iba a terminar pronto, entonces contacté a un profesor que había conocido en una escuela de física y le dije mi situación y me dijo, ahorita es una muy buena oportunidad para que entres aquí con nosotros porque tenemos una entrada a la colaboración de LSST, el Observatorio de Berry, y pues si entras, pues básicamente vas a tener, digamos, un conecte con gente que está en la mera frontera. En la mera frontera del conocimiento, ¿no? Estamos hablando. De cosmología, ¿no? Una de las cosas novedosas, digamos. Sí, este telescopio está en Chile, ¿no? Y hay varios en Chile.
Pero ese es digamos, el nuevo. Sí, los cielos en Chile son muy famosos porque son muy chidos. Muy limpios, ¿no? Sí. Así fue como entraste a estudiar en León, Guanajuato, ¿no? Tu tesis me la explicaste varias veces y las primeras veces me quedé así de... "What?". Y eso que pues, podía googlear y todo, pero aquí como estamos en radio, vamos a tener que hacer un esfuerzo para poder meter estas palabras en la mente de las personas de que se la puedan imaginar, ¿no? Pero así en 2 líneas la descripción de tu tesis y luego vamos descomponiéndola, ¿no? Y vamos viendo cómo navegamos esto. Más bien te lo planteo así. Imagínate que tomas una foto. Así, si pudieras tomar una foto del universo. De la Vía Láctea. Y bueno, y luego ya tomas la fotografía, la imprimes y ves ahí pues, la distribución de estrellas, etcétera. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo le sacas información a eso? Aparte de que está bonito. No, pues ni idea. Entonces, pues una de las formas que puedes hacerlo es ver las distancias entre las estrellas y ver qué tanto se repite esa distancia. Y si esa distancia en promedio se repite para todos lados. Es decir, si tú te centras en una estrella y empiezas a calcular la distancia entre esta estrella a otra y así hacia todas, de hecho, si ves que en promedio es más o menos la misma en todas direcciones. Ajá. Y eso te da información si es homogénea, por ejemplo. Si es una distribución de galaxias homogénea. Sí. Obviamente en la fotografía de la Vía Láctea pues no va a ser homogénea. Espera, ¿por qué obviamente? Para ti es obvio, pero ¿por qué obviamente? Hay lugares de la Tierra donde podemos observar la Vía Láctea, ¿no? Y vemos que es como una especie de churro ahí aplastado. O sea, no es... De hecho, a veces te dicen, no, vamos a ver la Vía Láctea. Y la primera vez que me dijeron, vamos a ver la Vía Láctea, yo dije, pero ¿cómo vamos a ver la Vía Láctea si estamos en la Vía Láctea? Y cuando la vi dije, wow, no sabía que se podía hacer eso. Sí, pues está bien hermoso, ¿no? Sí. Pero el punto es que ves que hay una dirección, ¿no? O sea, no ves lo mismo así que en todos lados. No es como que si te acercas demasiado a una pantalla que tiene así estos puntos, este ruido de pasón, donde están puntos negros y blancos, sí. Y se ve igual, ¿no? Entonces, para todos lados. Sí. Pero si ves la imagen esta que nos estamos proponiendo de la galaxia, ves que tiene luces y distribución de estrellas en una dirección, como una franja. Entonces, que es tan evidente que por eso se llama Vía Láctea, ¿no? Bueno, así le pusieron los griegos. Sí. Y se inventaron ahí toda una historia de cómo surgió la mitología de la Vía Láctea y eso, ¿no? Sí, está padre eso. Pero entonces, por eso digo que es obvio que no es homogéneo. Porque tú ves una dirección privilegiada de distribución de las estrellas. O sea, si estuviera así como en todos lados, hacia arriba, al lado, abajo, izquierda, derecha, y lo ves igual, pues entonces ahí sí es homogéneo. Pero no lo es. Y entonces, la cosa es que cuando Einstein propuso sus ecuaciones del universo, asumió que el universo era homogéneo e isotrópico. Y entonces, pues lo que suponemos hasta ahora es que el universo es homogéneo, ¿no? Isotrópico. Isotrópico no lo hemos mencionado. Ajá, porque es un poquito más complicado de explicar. A ver, hay un ejemplo que me gustó mucho que una vez me lo mostraron en la maestría para isotrópico. Homogéneo es que tú veas lo mismo en todos lados. Es decir, imagínate que tú estás en el DF, en la Ciudad de México, porque ya soy viejito, y entonces estás así entre una mancha de gente y tú caminas unos 10 metros, a donde sea que camines, y ves la misma cantidad de mancha de gente. No la misma gente, pero la misma cantidad de mancha de gente. ¿Ok? Ahora, eso es homogéneo. Pero isotrópico significa que si tú estás ahí en ese punto inicialmente, en un punto ahí, entre esa mancha, y la gente está caminando en una dirección, digamos el Paseo Rojo, en ese pequeño semáforo donde todo se estrella, va a ser una dirección y tienes una cierta resistencia, ¿no? Porque el flujo de la otra gente va en contra. Pero si tú intentas caminar, o sea, moverte a unos 10 metros y vuelves a intentar caminar en la misma dirección, quizá no sientes la misma resistencia porque ahí a lo mejor el flujo de gente en contra cambió. Y entonces el hecho de que tú intentes moverte en una dirección y luego tú te muevas a otro punto y te muevas en la misma dirección y ahora sea distinto, eso ya lo vuelve no isotrópico.
Isotrópico sería que no hubiera cambio, ¿ok? Y entonces, en eso es la idea de que las leyes de la física en el universo son las mismas. Y si hubiera cambio, entonces no es isotrópico. Y en esto me estoy imaginando como lo de Hubble, que ve las galaxias todas alejándose. Y sería como si de repente vieras un parche muy grande del universo que se está acercando, por ejemplo. Ajá, sí, o sea, pero es estadístico, recuerda, ¿no? La idea de esto es estadístico, entonces sí hay algunas que se alejan, unas que se acercan, pero en promedio deberían de todas verse similar. Y todas se observan que todas se están alejando, ¿no? En promedio. Sí, hay que recordar que siempre es el promedio. Y estamos promediando una cantidad de datos brutales, ¿no? Sí. Astronómicos. Para que valga la pena, ¿no? De otra forma no creo que no valdría. Y la imagen que podemos tener en la mente es la de el Deep Field de Hubble, ¿no? Sí, esa imagen es icónica porque nos mostró el campo profundo de Hubble, ¿no? O sea, nos mostró varias cosas. De hecho, una de las primeras cosas que se observaron allí, que me lo mostró yo tampoco lo veía cuando... Espero que tengan ahí a la mano la imagen, porque voy a hablar un poquito de ella. La primera vez que la vi yo no entendía, ¿no? Decía, pues son estrellas, y sí, son unas espirales, unas alargadas. Y mi asesor de licenciatura, el Canel Roland, un gran profesor, me dijo, no, mira, observa con atención y vas a ver que unas de las galaxias están como alineadas y torcidas en cierta dirección privilegiada. Bueno, no me dijo privilegiada exactamente, ¿no? Pero sí me dijo más o menos así, alineadas y torcidas. Y es verdad, o sea, si tú le pones atención ahí a los píxeles, te das cuenta que algunas de las galaxias sí están así. Entonces, pero pues sí, nosotros decimos que el espacio es homogéneo y isotrópico, ¿no? ¿Qué onda? Y luego vinieron con la idea de que hay algo que lo está modificando la imagen que nosotros observamos, y esos son lentes gravitacionales. Que ya hablamos de eso, ¿no? En otros episodios, que es la deformación de la luz que nos llega por un objeto masivo que está atravesado en medio. Exacto. No necesariamente un objeto, también puede ser una galaxia, varios objetos, o sea, es algo ahí. Algo atravesado. Y yo tampoco lo había visto hasta ayer que hablamos y me dijiste, mira, hay lensing. Ajá. Sí, vamos a utilizar la palabra lensing porque creo que hay una traducción buena para ello. Pero lensing se refiere a esto, a que la luz que pasa alrededor de un agujero, de una distribución de materia, se ve deformada, de cierta manera, se ve desviada. Y a eso le decimos lensing. Y depende de qué tan intenso sea el campo gravitacional creado por esta distribución para que el lensing se categorice por strong lensing, lensing fuerte y lensing débil. Y en particular yo hago lensing débil. Y esta foto, el del Deep Field de Hubble, es tan icónica también porque fue, o sea, la orden que le dieron al Hubble fue como, mira esa región donde no se ve nada, vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Y salieron un montón de galaxias, como, wow. O sea, ya sabíamos que el universo era grandototote, pero después vimos, o sea, cada vez nos suponíamos más de lo grande que es. Y seguimos descubriendo más cosas y siempre es como, wow, no sé. Queda sin palabras. Porque hay que pensar que cada uno de esos puntitos son galaxias completas. Como dices, hay que pensar que estamos en la Tierra, luego estamos en el sistema solar, el sistema solar está dentro de la galaxia, y luego la galaxia está dentro de cúmulos de galaxias, y luego el cúmulo de galaxias está dentro de otras cosas, que termina siendo pues, típico, ¿no? Que nos decimos que no somos nada en el universo. Sí, y lo que yo uso para salir de esa de ese pensamiento tan pesado es que siendo tan chiquititos podemos entender el universo a cierto grado, pero al menos podemos entender un poquito que hay alrededor. Pues hay diferentes soluciones. Yo pienso que a la que te acomode, que te quedes con ella. Sí, y si no te molesta eso, porque también es válido, ¿no? Reconocernos como chiquititos y ya. Ajá, exacto. O sea, al final puedes hacer ciencia por gusto, nada más. Y bueno, entonces, ¿qué haces con los datos? ¿No? Ya te dije un ejemplo. Puedes imaginar estas distancias. Pero lo que hacen, una vez así, a grosso modo, crean mapas. Y estos mapas no son necesariamente mapas como estos
terrestres. Saludos a los geógrafos. Ándale, cartógrafos y cosas así. No son mapas así, sino más bien son como mapas de distribución de ciertas propiedades que nos interesan. Por ejemplo, la temperatura, o las posiciones de las galaxias, o en este caso, en lo que yo utilizo son el shear, la formación de las galaxias, o sea, la posición de una galaxia y además qué tan deformada está la galaxia. Y bueno, ¿y cómo haces esos mapas? Pues ya es asumir muchas cosas, ¿no? También, porque dices, bueno, una galaxia está deformada, ok, pero ¿y cuál era su forma original? ¿O qué forma debería tener para decirte yo que está deformada? Y ahí uno hace muchas cosas. Yo no, pero hay una gran parte de la colaboración del LST que se dedica a eso, a crear mapas. ¿Esta galaxia es así de fea o está deformada? Ándale. O sea, uno se puede imaginar que era espiral o que era elíptica. Y bueno, ¿y qué tan elíptica? Y luego, ¿hasta dónde se extiende esta luz que observamos? ¿Qué tan grande es? Y hay un chorro de cosas. Entonces, hay modelos allí. Y está muy interesante. Pero bueno, yo simplemente asumo que ellos hicieron su trabajo y si no está bien, se le echo la culpa a ellos. Pero a mí me llegan catálogos de esas cosas, de esos mapas, donde literalmente ya tengo las posiciones de las galaxias a una cierta profundidad, a una cierta posición de ascenso y declinación, y estas deformaciones de la galaxia. Y yo tengo que hacer ahora, con eso, ¿qué hago? Pues estadística. O sea, en promedio, porque siempre tenemos que hablar en promedio. Y bueno, estos estadísticos, pues ya te dije un ejemplo ahorita, que la separación de las galaxias es un estadístico, pero hay más. Y justamente estos estadísticos son algo así. Ahorita te propuse la separación entre dos galaxias. Entonces eso significa que tengo la medición de 2 puntos. ¿Okay? A ese tipo de estadísticos se llaman estadísticos de 2 puntos. Y si tú consideras 3 puntos, pues van a ser estadísticos de 3. Y entonces n puntos van a ser estadísticos de n puntos. ¿Y qué significa eso? Pues te van a dar diferente información. Por ejemplo, lo más sencillo es imaginarte la distancia entre ellas cuando son de 2. Pero si tú tuvieras 3 puntos, entonces lo primero que formas, o más bien lo que formas, es un triángulo. Y si ese triángulo, ¿qué tanto se repite en promedio en una parte, digamos, en una imagen tomada por el telescopio? O sea, tomas el triángulo en 3 puntos y ves esa misma distancia en otras galaxias, en otros puntos. Pues hay diferentes tipos de triángulos, entonces, digamos, todos los equiláteros, bla, bla. Entonces, en promedio, ¿cuántos triángulos isósceles hay, digamos? Sin importar el tamaño. No, sí importa el tamaño. Aquí estamos hablando con casi morfometría y esas cosas. Me gusta. Continúa. Sí, justo. Una vez estaba platicando con la roñosa y me dice, qué interesante, está divertido lo que estás haciendo, porque es literalmente buscar patrones en el universo, saber patrones de triángulos. Y yo, pues sí, pero lo complicado es... sí, suena facilito, ¿no? Pero... suena divertido, pues pero y luego, o sea, ¿cómo hago la estadística de eso? La cantidad de triángulos que se forman así es como decir el conteo de galaxias en forma triangular, pero no es lo único, ¿no? Hay más propiedades, como te digo, y tiene que ver con esta formación de las galaxias, si están inclinadas de cierta manera, o si supones que están inclinadas de cierta manera, qué tan deformes están, si están como curviadas y este tipo de cosas. Y entonces eso lo vuelve complicado porque tienes que considerar todas las deformaciones y comparar tres, digamos. Yo en particular estoy trabajando con 3 puntos, una estadística de 3 puntos, pero tienes que comparar entonces 3 puntos, digamos, cada uno de esos puntos pertenece a una observación de millones y millones de datos. Entonces, cuando haces una comparación de y entonces, pues las combinaciones son de n a la 3, tienes 10 a la 8 datos, entonces de 10 a la 8 a la 3, tienes 10 a la 24. Y eso, obviamente, si lo haces de la manera más burda, así como lo platiqué,
tarda años en hacer eso en la computadora, ¿no? Ujú. Obviamente ahí hay que explotar el recurso de la computadora. Sí, como antes que ponías a descargar una canción, te decía 150 años. Ándale, algo así es. Sí, y antes de que sigamos, o sea, dijiste que estás trabajando en particular con estadística de 3 puntos. ¿Hay una razón, hay una razón para que sea exactamente 3 puntos y no más de 3? ¿O así estaba el proyecto? ¿O por qué de 3 puntos? Pues como yo inicié cuando ese proyecto ya estaba, es porque ya está ese proyecto. Pero la razón es obviamente más fundamental. Es porque la estadística de 2 puntos nomás ves distancias. Y bueno, y distancias suponiendo que el universo es homogéneo y isotrópico. Entonces no te importa más que la distancia que hay entre las partículas. Ujú. Y todas las observaciones que nosotros tenemos, así digamos, son más o menos gaussianas. ¿Y qué son gaussianas? Pues que se comportan como una distribución gaussiana. Normal, que es como el fantasmita, ¿no? Que la mayoría de tus datos están en el centro. Ajá, y luego empiezan a caer así a tantas sigmas. Pero hay ciertas variaciones, o sea, no, ciertas diferencias a una gaussiana. Entonces, esas diferencias no se observan con la estadística de 2 puntos y solamente se pueden observar con estadística de 3 puntos. Pero antes no se hacía porque las observaciones tan pobres que teníamos los telescopios eran tan, aunque fueran geniales, eran no tan sensibles, digamos, porque se requería, para ser sensible en una medición necesitas más datos. Entonces pues eso requiere mucha física y desarrollo de software y almacenamiento y procesamiento de datos y un chorro de cosas para poder tener más cantidad de datos y ser mejor en la observación a un mayor detalle. Y como ahora ya se puede, pues se está pudiendo, entonces ya tenemos mejores observaciones. Entonces ya podemos empezar a trabajar con cosas que sí tienen más detalle, como estadística de 3 puntos. Incluso con estadística de 4 puntos espera ya, ¿no? O sea, lo que sigue. Entonces, como lo estoy viendo así sin saber demasiado, es que nada más de 2 a 3 puntos incrementa la cantidad de cálculos de una manera brutal, ¿no? Sí, Entonces, si tuviéramos así como una capacidad ilimitada de computación, en realidad haría esa estadística de muchísimos puntos, ¿no? No, tampoco. ¿Tampoco? No, porque la interpretación de los estadísticos también es complicada. La interpretación, por ejemplo, de la estadística de 3 puntos, pues tú te imaginas triángulos, pero para hacer el estadístico, pues entonces uno tiene que hacer utilizar métodos matemáticos, y entonces ahí hay diferentes, digamos, métodos que cada grupo puede tomar, de hecho toma. Entonces te presentan, así cada grupo te presenta el estadístico de forma distinta en base a cómo piensas que se puede interpretar mejor. Pero la estadística de 3 puntos es un poquito complicada de entender. Realmente cuando te hablan aún de ella, se refieren a puros triángulos equiláteros. Y no observan. Hay pocos estudios sobre triángulos no equiláteros. O sea, aunque tuviéramos computadoras cuánticas superpoderosísimas, seríamos limitados un poco. Sí, porque al final los que hacemos el análisis somos nosotros, ¿no? O sea, nuestra inteligencia artificial ahorita no es inteligencia artificial. Y entonces siempre estamos limitados a nosotros aún. Por ahora. Y Por ahora. metiendo cizaña. Ok, entonces tenemos eso y estamos asumiendo que el universo es homogéneo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no es homogéneo? No lo sé. Esa es una muy buena pregunta. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.